buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es: ¿desaparecerán los vendedores como profesión? Para el desarrollo de este tema contamos con la participación del maestro Julio Fabián Lozoya González. Y bueno, pues me da mucho gusto tenerte aquí con nuestra audiencia, con nuestro auditorio. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Súper bien, muy bien, Alicia. Feliz de estar aquí contigo por fin. No, hombre, al contrario, ¿cuántos años de conocernos y no se nos había hecho? Pero bueno, mira, aquí estamos finalmente, terminando el año 2022 con estas buenas vibras, con estos nuevos conocimientos que queremos que nos compartas, que nos digas cómo está esto de las ventas, cómo es que van a desaparecer los vendedores. A ver, platícanos este tema. A partir de 2004, Alicia, sucedió algo bien interesante. No sé si alguien de nuestra audiencia sepa qué pasó específicamente el 4 de febrero de 2004. Bueno, además de que fue mi cumpleaños el 4 de febrero de 2004, sucedió una cosa muy interesante en el mundo, que a lo mejor pocos tienen registrados. A lo mejor los más viejitos registramos la caída del muro de Berlín, ¿no? Y registramos hechos de ese estilo, ¿no? Las Torres Gemelas. Pero el 4 de febrero de 2004 empezó un proceso muy interesante que cambió al mundo de manera profunda, Alicia, y fue básicamente el surgimiento de Facebook. Facebook vino a convertirse, digamos, en ese momento en una cuestión dominante en términos de comunicación, en términos comerciales, y parece poco lo que hizo, a lo mejor porque hoy no nos acordamos, pero bueno, vino a revolucionar totalmente la parte comercial, y no solo la parte comercial, Alicia, sino también vino a afectar la que los seres humanos nos relacionamos. Yo antes de 2004 no conozco una pareja que se haya hecho, o una familia que se haya formado por teléfono, ¿no? Y hoy podemos ver pues familias que se conocen a través de las redes sociales y que se forman precisamente a través de redes sociales. Si yo le pregunto a nuestra audiencia qué es Tinder, ¿no? Pues evidentemente muchos me dirán, no, yo no, Julio, para nada, ¿no? Pero bueno, todas estas aplicaciones que hoy tenemos, ¿no? Se derivan y son, digamos, siguen el ejemplo de Facebook, ¿no? Facebook es precisamente este cambio que marca el inicio de la cuarta revolución industrial. En esta cuarta revolución industrial, lo que está sucediendo, Alicia, es que, pues efectivamente, las cosas se han acelerado muchísimo. Veníamos los seres humanos a una tasa de crecimiento, a una tasa de desarrollo aceptable, rápida, pero con un cierto nivel, ¿qué te diría yo? Tolerable, ¿no? Adaptable por nuestros cambios, por nuestra capacidad. Cuando llega Facebook se empieza a acelerar este asunto. También ahora a partir de la pandemia cambiamos de una manera que no lo podemos todavía entender muy bien, Alicia. Todavía hay gente que habla de regresar a lo de antes, ¿no? Y estas cuestiones. Y bueno, si esto no fue así con la pandemia de la influenza, que fue por ahí de 2008, una cosa por el estilo, ¿no? En esta ocasión, bueno, el ritmo se aceleró de una manera brutal e insisto, las cosas cambiaron a nivel comercial y a nivel social, y entonces esta mezcla ha hecho que pasara algo que ya se venía atisbando desde 2004, pero que ahora es una realidad total, y precisamente es esto que dices tú. El sistema de ventas que nosotros manejamos viene desde la segunda revolución industrial, es decir, cuando se le inventaron los electrodomésticos. Cuando se inventan los electrodomésticos, el vendedor tiene la obligación, digamos, el rol social de llevar el progreso a todos lados, ¿no? Conocemos la figura del agente viajero, ¿no? Tenía las licuadoras, tenía las lavadoras, y el vendedor llevaba el progreso. Antes, cuando un vendedor llegaba, digamos, a los pueblos, salía, pues le hacían fiesta, ¿no? Le hacían fiesta. Y hoy es completamente al revés. Hoy no nos gusta que nos vendan, ¿no? Cuando estamos en nuestra tienda favorita de ropa y de repente se nos acerca la señorita y nos dice, ¿en qué le puedo ayudar? ¿No? Inmediatamente, se te trepa un enanito, digo yo, ¿no? Y te entra un poco de coraje y dices, chin, nada más estoy viendo, señorita, no me esté presionando. ¿Y por qué este cambio, ¿no? Julio? ¿Y por qué este cambio? O sea, si antes eran aplaudidos los vendedores, oh, muy bien, qué bueno que llegaste. Digo, yo recuerdo en mi pueblo
llegaba el señor Julián, que llegaba con su camionetota y la abría y ¡pum! Ropa. Y entonces todo el mundo, ¡ay, llegó Julián! Vamos a ver qué trajo de novedades Julián de ropa, ¿no? En mi pueblo, pues, ¿no? Entonces, este cambio de que ahora ya el vendedor no es bien visto, bueno, muy invasivo, inclusive por teléfono, ¿no? Las compañías telefónicas hablan y luego terminas de hablar y luego otra vez y otra vez, muy insistente el tema, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que cambió esta dinámica de ser muy aplaudido, pues allá no ser querido, pues? Pues sí, tienes, así tal cual como lo describes, así sucede. ¿Qué cambió, Alicia? Bueno, cambió la sociedad, cambió la manera de hacer negocios, cambió que entre ese señor Julián que tú describes y ahora, pues hemos tenido dos revoluciones industriales. Tuvimos la revolución industrial de la electricidad, que ahí fue donde surgen los electrodomésticos, y después tuvimos la de la computadora, que es Steve Jobs y Bill Gates, y después tuvimos esta en la que estamos inmersa, que es el 2004, que es la cuarta revolución industrial. Fíjate, ahí te va. De repente Amazon nos hizo entender que no necesitábamos vendedores. De repente Amazon nos hizo ver que no, pues no, un vendedor salía sobrando. ¿Qué tipo de vendedores son los que estamos de alguna manera repudiando, Alicia? ¿Cuáles son estos vendedores? Bueno, estos vendedores que no hemos logrado evolucionar, digo yo, que no hemos podido entrarle a este cambio, estos vendedores que todavía por nuestras labores no nos damos cuenta que el mundo cambió, ¿no? Que de repente existe, por ejemplo, un Uber, ¿no? Uber era impensable. Bueno, hay hasta memes, ¿no? Que dicen que en el 2004 te decían no te subas ni hables con desconocidos, ¿no? Nunca pidas un ride porque te pueden matar, ¿no? Y ahora, bueno, ahora lo común es un Uber, ¿no? Lo común es un Airbnb, lo Porque común es es comprar en seguro, Amazon. imagínate, es todo lo contrario. Así es, así es. Fíjate cómo hasta los dichos populares han cambiado, ¿no? En términos de la cultura, lo que ha cambiado. Entonces, es interesante. El vendedor ha tenido que adaptarse a muchos cambios, pero nunca se ha tenido que enfrentar este cambio tan profundo cultural. Antes la adaptación era a la tecnología, Alicia. Haz de cuenta que tú presentabas antes y tú presentabas a lo mejor con unas ayudas visuales, ¿no? Que eran unas cosas impresas así muy bonitas, y de repente cambió todo a la computadora. Pero ahora estamos en una época donde ya el rol social del vendedor cambió, es decir, el rol social del vendedor ya no es llevar el progreso como funcionaba antes, ya no es este rol de llevar las cosas, porque cuando antes no había información, no había comunicación y el vendedor poseía esta información y era su herramienta de venta, hoy en día la información está disgregada, es decir, la información está por todos lados. Si hoy yo quiero comprarme una camioneta, por decirte algo, ¿no? Bueno, probablemente yo sepa como entusiasta del producto, yo sepa más que el propio vendedor, es decir, yo me meto a Google y me pongo a ver los colores que hay, las pruebas de manejo y me pongo a ver qué dicen las señoras y los señores de la camioneta y ya el vendedor, el consumidor sabe más que el propio vendedor, ¿no? Entonces, el escenario para los vendedores es muy diferente y lo peor es que no se dan cuenta, Alicia, no se dan cuenta de estos cambios tan profundos que están sucediendo y entonces siguen actuando como diseminadores del progreso. ¿Qué es un diseminador de un progreso? ¿Qué hace? Bueno, va y presenta el producto, ¿no? Haz de cuenta que celulares, ¿no? Pues van y te los presentan y el vendedor quiere que pase lo mismo que le pasaba a don Julián, ¿no? Quiere que llegue a una empresa y que le aplaudan, gracias por llegar, qué bueno que trajiste tus productos, preséntanoslo para que te compremos todo, ¿no? Y eso ya no va a suceder. El comprador ya se informa primero. Yo quiero un curso de ventas. Pues me voy a Google y veo un curso de ventas. Y los que aparezcan hasta arriba, pues son los más confiables, entiendo yo. Entonces, eso trae otro matiz, pues, ¿no? ¿De qué? De que tienes que estar hasta la parte de arriba para que puedas estar en la parte relevante, para que te puedan considerar. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú como empresa, tú como profesionista que ofreces cursos de venta?
para estar en la parte de arriba en los buscadores. ¿Para qué? Para que te puedan tomar en cuenta y no estés hasta el último. O sea, Bueno, eso tiene que ver mucho con la venta. sí, a ver, pero tú estás en este momento diciendo algo que es muy interesante. Estás hablando de lo que se conoce como posicionamiento orgánico, ¿sale? El posicionamiento orgánico habla precisamente de aparecer de manera orgánica o pagada hasta arriba en las búsquedas de Google. Pero, y eso probablemente hace unos 6 años estaba bien, Alicia. Hoy, hoy ya ni siquiera eso, porque te voy a decir una cosa, el consumidor ya sabemos que los que están hasta arriba son pagados y que no forzosamente son los mejores. Entonces, cuando tú entras a uno de estos proveedores que están rankeados hasta arriba porque le meten mucha lana a los Google Ads, ¿no? Te metes y te dicen ellos, somos los mejores para dar cursos, ¿no? Y entonces, la pregunta del consumidor es, ¿será? ¿No? Y entonces buscan que, oye, ¿ya tomaste curso con ellos? ¿Ya tomaste? Sí. Ah, ¿y qué opinas? No, la neta es que no jalan, ¿no? Entonces, el escenario es mucho más complejo de lo que imaginamos. De hecho, hay una cosa muy profunda, Alicia, que le pasa ahora a los vendedores que se llama la ignorancia invencible. La ignorancia invencible tiene que ver con no saber que no sabes. Y eso es el peor enemigo del vendedor. Cuando tú no sabes que no sabes, pues no tienes cómo ajustar tus miras y entonces crees que tienes que hacer mejor las cosas porque antes vendías más y ahora estás vendiendo menos, pero como no sabes que no sabes, aprietas a tus vendedores y les dices que se esfuercen. Oye, pero si antes vendíamos 10 y ahora estamos vendiendo 7, no es posible, ¿no? Y entonces lo que sucede es que no se dan cuenta, Alicia, y esto es un velo frente a los sentidos de los vendedores, no se dan cuenta que el mundo ha cambiado y que el rol social del vendedor ya no es el de llevar el progreso, sino que ahora el rol social del vendedor cambió a un rol social completamente diferente y es ser el guía, ser el experto de confianza. Para que nos demos una idea, ya el vendedor actual se parece mucho más o se debe parecer mucho más a un médico que a un comercial actual. Es decir, fíjate tú la diferencia entre un médico y un comercial. El médico, de entrada, por ejemplo, un vendedor, ¿no? Cuando ve la oportunidad de venderle algo a alguien, bueno, pues inmediatamente ataca a la yugular, ¿no? El médico no, el médico va un poquito más por su prestigio profesional, el médico va un poquito más por realmente buscar ayudar a la persona, ¿no? Hay médicos de todos, pero estoy hablando de la parte, digamos, de los médicos buenos, ¿no? De lo que indica la buena práctica de los médicos, ¿no? Entonces, el médico busca más. Imaginemos que llegas con un gastroenterólogo y le dices, ay, doctor, traigo un dolor de garganta terrible, ¿no? Pues el gastroenterólogo te va a decir, oiga, pero espéreme, ¿no? Es que yo soy del estómago, ¿no? Yo no soy de la garganta. Esto no pasa con los vendedores. Los vendedores le dices, oye, tengo frío, necesito una chamarra, ¿no? Yo te la vendo, ¿no? Entonces, no hay esta ética, no hay esta generación de confianza. El vendedor es muy transaccional, el vendedor busca cerrar a toda costa, el vendedor busca, y muchas de las verbalizaciones que nosotros hemos recogido en el campo precisamente hablan de eso, hablan de que el vendedor está percibido como una persona que no le preocupa lo que los demás necesitan, sino que le preocupa llegar a sus objetivos de ventas, ¿no? Entonces, hoy el vendedor necesita cambiar un poquito la mira, necesita entender que tiene un rol social diferente, que ya no es el que tiene la información, que ya presentar tus productos, hay gente que cree, Alicia, que vender es igual a presentar. Es interesantísimo, pero hemos hecho experimentos, hemos hecho investigaciones, hemos hecho observaciones de la gente y genuinamente entienden un sinónimo de vender y presentar, ¿no? De hecho, tú le dices a la gente, vente, vamos a vender, ¿no? Y agarran su computador y sus muestras porque van a vender, van a presentar sus productos. Y hoy vender es mucho más. Vender hoy, así como todo ha evolucionado, ¿no? Y como antes veíamos afiladores en las calles, ¿no? No sé si te acuerdas de los afiladores, Alicia, bellísimos, ¿no? Con su maquinita que sonaban así. Todavía, todavía ya. ¿Todavía te tocan afiladores? Por nuestra delegación todavía, y sí, nosotros salimos y le decimos, oiga, queremos que nos afilen nuestros cuchillos.
y nos cobran Mira, una nada más, yo lanota pensé, por afilar los cuchillos, pero todavía no hace mucho de eso. fíjate que yo pensé que ya no existían los afiladores, pero bueno, me imagino que les habrá bajado el mercado. Yo supongo Me que imagino sí. que comparado con lo que antes se afilaban los cuchillos, habrá bajado. Pero el punto es ese, el punto es, todo va cambiando y necesitamos entender el nuevo rol social del vendedor, que es precisamente convertirnos en un experto de confianza. Se parece más a un médico. De hecho, hoy nosotros, parte de lo que hacemos y a lo que nos dedicamos es a resignificar las ventas, entenderlas de alguna manera. Dicen por ahí que también allá por Ciudad de Nezahualcóyotl hay afiladores, ¿no? Me da tanto gusto, o sea, me da tanto gusto oír que todavía existen los afiladores. Yo tiene años que no escucho un afilador, entonces voy a ir a darme una vuelta por allá, para poder ver Por a Mesa los y por afiladores. Coyoacán, por favor, acá todavía escuchamos a ellos. Ándale, sí, sí, voy a darme Oye, una Julio, vuelta. pero entonces ¿tú crees que es realidad que los vendedores pueden desaparecer como profesión? O sea, ¿es Mira, real? tal cual como lo vemos, tal cual como lo estamos entendiendo, como vender es presentar tus productos para que te los compren, sí, Alicia, sin duda, ¿no? Hoy vender, y por eso te platicaba yo que lo hemos resignificado, porque si los vendedores no nos damos cuenta que ya no sirve de nada ir a presentarle tus productos a las personas, sin duda va a desaparecer, porque hoy, ponte a pensar, el algoritmo de Amazon es mucho más eficiente y no necesita ningún Vendedores. tipo de prestaciones ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, tú quieres algo, vas, lo pides a Amazon y te lo mandan. ¿Qué tiene que hacer el vendedor para no desaparecer, Alex? Creo que ahí está el secreto. O sea, las ventas han existido y existirán siempre. Sin embargo, la manera de vender de los vendedores, ¿no? Es decir, estas viejas técnicas, ¿no? Donde lo que buscábamos era presentar los productos, ya no jalan. Hoy vender es un proceso, fíjate, es un proceso para ayudar a las personas a resolver sus problemas, necesidades y anhelos con tus productos y servicios, Alicia. Es decir, insisto, se parece mucho más a lo que hace un médico que a lo que hace un vendedor. De hecho, el vendedor actual debería ser capaz de, si logra diagnosticar y logra entender cuáles son los problemas que tiene la persona, no el prospecto, no el cliente, porque esa es otra cosa, Alicia. Hoy el lenguaje inclusivo y la seguridad que tenemos como sociedad es mucho más grande que antes. Entonces, a la gente incluso ya no nos está gustando tanto que nos llamen prospectos o clientes, ¿no? Ya hay segmentos poblacionales que no se sienten cómodos cuando alguien te dice que eres su cliente, ¿no? Eres una persona, ¿no? Y pues, con todas sus capacidades, sus problemas, sus roles y demás. Y cuando hablas de un cliente, estás dividiéndolo y estás enfocado en su poder adquisitivo en la cuestión que tiene que ver con la adquisición de los productos. Entonces, hay muchas cosas que han cambiado. El vendedor tiene que convertirse más en una persona que diagnostica y ayuda de manera genuina. Hay momentos donde no va a poder ayudar, hay momentos donde no va a poder con sus servicios y productos resolverlos, y entonces en ese momento el vendedor va a tener que aprender de alguna manera a pasar la bolita, ¿no? A soltar un poquito, porque ya no nos gusta que nos hagan este tipo de coacción que antes funcionaba, ¿no? Esta cuestión de torcerle la manita al cliente para que te compre, ¿no? Estos que dicen le venden arena hasta los árabes, ¿no? Ya está muy en desuso, ¿no? Entonces, yo creo que si las ventas siguen dándose iguales, sin duda van a desaparecer, como muchos otros oficios han desaparecido a causa de la tecnología y de las nuevas cosas que han surgido a nivel social y a nivel tecnológico, pero creo que es importante que los vendedores sobre todo entendamos que tenemos que actualizarnos, que tenemos que evolucionar nuestras ventas y que tenemos que vernos ahora la mejor manera de generarle valor a la gente, porque un vendedor al final lo que busca es eso, lo que tendría que buscar es eso, provocar valor, Alicia. Sí. Oye, Julio, pero entonces aquí nos encontramos con un tema inclusive generacional, porque si estamos hablando de que ahora la venta tiene que ser un tanto cuanto ir a ver, pues en qué te ayudo, ¿no? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo diagnostico cuál es tu problema real que tienes ahorita para poder ayudarte, ¿no?
Entonces nos estamos enfrentando también a un problema generacional, comentaba, porque el vendedor estábamos, ¿sí? Acostumbrados a ofrecer justamente el producto, lo que tú estás comentando ahorita, ¿sí? Entonces, si yo lo he hecho ahí así, ¿por qué te digo? Por los últimos 15 o 20 años de mi vida, ¿sí? Y de repente, no sé qué está pasando, ya la gente no está comprando. Es que ¿por qué se me están cayendo las ventas? Es porque no estoy vendiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio? ¿Cómo hacemos ese cambio para explicarle a los profesionales de la venta, ¿sí? Que no es que no te estén comprando, es que la manera de vender cambió. La manera de que el vendedor, que el comprador se informa del producto, ya tiene toda la información, ya no le ofrezcas, él ya tiene toda la información. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues aportar valor, supongo yo. ¿Para qué? Para que esas personas en algún momento, cuando tengan el problema, se acuerden, ay, pues es que sí, fue Alicia, fue Julio, el que sí me ha aportado valor, el que me ha dado conocimiento, el que se ve que es especialista en el área. Con él quiero ir, no con alguien que me venga y me está bombardeando todos los días con el producto que me está mostrando. Ese no lo quiero otro tipo de ayuda. ¿Sí sería así? Claro, lo dijiste de manera magistral, así de lógico, así de sensato, así de abrumador, como lo dices, así debe de ser. Te voy a platicar un poquito cómo fue este hallazgo, Alicia. Nosotros empezamos a investigar, tenemos el apoyo afortunadamente de Kellogg University, que es una universidad en Evanston, y tenemos también el apoyo de Stanford, que es una universidad en Estados Unidos muy importante, sobre todo para la parte de emprendedores ahí en Palo Alto y en San José. Y nos dimos cuenta, empezaron a ver muchos casos de fracaso en venta, ¿no? Y empezaron a ver otros atisbamientos, ¿no? Imagínate un mapa, ¿no? Y entonces en el mapa veíamos que varias empresas empezaban como a tener muchos problemas en ventas y otras por ahí empezaban a tener foquitos verdes que empezaban a crecer, ¿no? Entonces dijimos, oye, ¿qué está pasando en estos foquitos verdes? ¿Qué está pasando en estos foquitos rojos que están perdiendo ventas y qué está pasando en estos foquitos verdes, ¿no? Que están creciendo y mejorando. Y nos dimos a la tarea de investigar qué estaba pasando, ¿no? Y efectivamente nos dimos cuenta, estos foquitos verdes empezaron a hacer intuitivamente, Alicia, ¿no crees que de una manera muy organizada, ¿no? En realidad eran cosas medio empíricas, ¿no? No organizadas, donde los vendedores mismos se daban cuenta que necesitaban hacer cosas diferentes y empezaron un poquito a tratar de mejorar sus técnicas, no cambiaban las metodologías, es decir, no es cambiar spin selling, no es cambiar consultative selling, no es cambiar estos qués, es cambiar el cómo, Alicia, el cómo vendían. Entonces, estos vendedores, empezamos a ver que había eventos donde el vendedor estaba teniendo mucho éxito más que antes, ¿no? Y entonces nos acercamos a ver qué sucedía y nos dimos cuenta que precisamente lo que estaba pasando es que el vendedor estaba haciendo, como fuiste tú ahorita que lo dijiste, sensato, brutalmente sensato, que le decía a la gente, no, a ver, tú no necesitas mi producto, o sea, a ver, yo no quiero venderte ahorita, yo sé como negocio que para mi vendedor me conviene que me compres 2, 3, 4, 10 veces, no que nada más me compres una vez. Entonces nos dimos cuenta que estos casos de personas, casos de empresas que vendían y que estaban teniendo mucho éxito, eran otro tipo de ventas, ¿no? No importa la metodología que utilices, sino la actitud, la forma, el cómo lo estaban vendiendo. Y entonces nos dimos a la tarea de efectivamente entender ese proceso. Estaba sucediendo que empezaron ante la necesidad de llegar a los objetivos de venta, de vender, de que la gente repitiera las ventas, pues llegamos a entender que la gente estaba haciendo cosas para vender más, para vender mejor, para que no los quitaran y no que quisieran que les ayudaran, ¿no? Oiga, no compre ese portafolio porque mire, aunque es el más caro y mi comisión es más, ¿no? Necesita comprar porque para sus necesidades es esto, el otro. Entonces nos dimos cuenta que era, hombre, convertirte un poquito más humano, estar realmente ayudando a las personas, ¿no? Y ahí fue donde armamos todo este caso de estudio. Estuvimos 10 años, Alicia, 10 años investigando y probando estas cuestiones. Teníamos una hipótesis, ¿no? La hipótesis era, pues, que efectivamente esta nueva manera de vender más humana,
más aterrizada, más cuidando a tu cliente, de alguna manera efectivamente hacía que se vendiera más y lo comprobamos. Durante 10 años estuvimos implementándolo, hicimos pruebas en muchas empresas aquí en México, en el sur de Estados Unidos, estuvimos haciendo también cosas en España, en Centroamérica, en Colombia, hemos hecho un chorro de cosas porque Colombia es un mercado muy interesante en cuanto al crecimiento y nos dimos cuenta pues que funcionaba. Estamos en una época donde hay que hacer las cosas diferentes y probablemente no hay culpables, probablemente simplemente tratar de ser el chofer de una carreta jalada de caballos en una época donde a lo mejor lo que está moviéndose hoy es Tesla, ¿no? Entonces, que hacer las cosas como le estábamos haciendo antes ya no es suficiente y de hecho es perjudicial seguirlas haciendo así, ¿no? Y de esto, fíjate, uno de los grandes retos, Alicia, era, ok, ya entiendo que esto está sucediendo, ya sé que esto pasa, ya me doy cuenta, y ahora, ¿cómo lo aterrizamos? O sea, ¿cómo le decimos a la gente cómo es que debe hacerlo? ¿Sabes? El gran problema, y es que son dos brincos cuánticos. El primero es darte cuenta que funciona, después ver que efectivamente haciendo lo que se estaba haciendo en estos incipientes cambios, funciona, que se puede hacer una metodología, y después, ¿cómo se lo enseñas a la gente? Tú estás comentando algo bien importante. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos justamente para hacer ese cambio con los vendedores que bueno, pues te digo, 20 años haciéndolo de esa manera y funcionaba, ¿sí? ¿Cierto? Pero hoy ya no funciona, ¿sí? Entonces, ese cambio, ¿cómo le decimos a la gente? ¿Cómo? O sea, hay que hacer un proceso diferente, hay que cambiar, sí. hay que decirle, oye, si antes lo hacías así y ya no está funcionando, ¿sí? No es porque la competencia, no es porque el mercado, sí, es que la manera de vender tiene que cambiar. Correctísimo, sí, es un cambio profundo, Alicia. Es un cambio que cuesta trabajo. Los seres humanos estamos hechos de alguna manera para evitar en la medida de lo posible el cambio. Entramos mucho en rutina, entramos mucho en una manera de hacer las cosas como siempre porque nos exige menos energía. Y uno de los retos más grandes que hemos tenido es precisamente el que la gente pueda hacer el cambio. ¿Qué implica el cambio? Preguntas. Híjole, te voy a decir, implica una cosa que se llama la resignificación cognitiva. Es decir, tenemos que entrar en una cuestión tenemos que hacer que los vendedores cambien incluso su manera de percibir las ventas, que cambien la manera de entender lo que significan las ventas, que cambien la manera de prospectar, que cambiemos el significado, resignificar cognitivamente la prospección, las presentaciones, la función del vendedor, la manera de hacerlo. No quiero decir que es la hoja en blanco que se usaba en los años 2000, ¿no? Porque no es así, ¿no? Es construir sobre la misma experiencia de los vendedores, pero es enseñarles un poquito a no centrarse en ellos mismos, a olvidarse de presentar los productos y genuinamente aprender a dialogar, aprender a conversar de manera activa para poder entender qué es lo que le pasa a la otra persona con la voluntad de efectivamente entender qué le pasa a la otra persona. Son cosas que son muy sencillas de hacer porque son cosas humanas que lo hacemos. Mira, déjame ejemplificarte esto con la forma más sencilla cuando me piden esta explicación. A mí me gustaba cuando era muy joven, Alicia, me gustaba mucho ligar, ¿no? Era como mi hobby, ¿no? Ligar. En México decimos ligar a esta cuestión de enamorar, ¿no? Buscar pareja y enamorar. Enamorado. Era conquistador. Te gustaba no era andar, enamorado. Te gustaba andar sí, de me gustaba andar de, con una y con otra Cusco. chica. Ándale, exactamente. En mi época lo que hacíamos, Alicia, era nos armábamos de valor, ¿no? Y nos levantábamos y pedíamos el teléfono de la mujer que nos gustaba, ¿no? O de lo que nos gustara, ¿no? Te armabas de valor y pedías el teléfono, ¿no? Y te acercabas y le hacías plática y le pedías el teléfono. Esto lo contrasto con lo que pasa hoy en día. O sea, si yo hoy me acercara a una mujer y le pidiera su teléfono, me abofetean, Alicia. Bueno, uno, porque estoy casado, ¿no? Pero dos, porque ya nadie pide el teléfono, Alicia, porque hoy, cuando quieren ligar entre los jóvenes, lo que hacen es
primero te mandan un DM. ¿Qué es un DM? Es un direct message, ¿no? Que es un mensaje directo en redes sociales. Y después se siguen y se ponen likes y se hacen comentarios en las redes sociales y empieza a haber una afinidad entre ellos, ¿no? Y empiezan a provocar, oye, ¿por qué me habrá dado like? ¿Qué será? Y empiezan a comentar. Y después pasan a un siguiente nivel y ya se pueden mandar mensajes directos y después ya se pueden mandar WhatsApps y luego ya quedan de verse. O sea, la forma ha cambiado muchísimo. Sigue siendo lo mismo. O sea, sigue siendo vender y sigue siendo enamorar, pero la manera es la distinta, Alicia. Entonces, lo que hay que hacer con estos vendedores es lo mismo que habría que hacer con un galán conquistador, ¿no? Es actualizarlo, traerlo al presente, decirle, oye, mira, la idiosincrasia cambió, ya no se necesita esto, ya no es lo otro, ¿no? Entonces, hay ahí un ejemplo, un ejercicio de resignificación, hay un ejercicio de entender las maneras diferentes, hay un ejercicio de prospectar de manera distinta, de presentar de manera distinta, de acercamiento hacia los clientes de manera distinta. Por ahí hago dentro de las conferencias y las cosas que hacemos, pongo un estudio, ¿no? Comparativo entre el sistema antiguo y el nuevo, donde nos damos cuenta de que antes el sistema antiguo estaba enfocado en presentar y cerrar, ¿no? Y hoy el sistema nuevo está enfocado en ganar confianza y conocer a tu cliente. Es decir, por eso vemos de repente tanta gente en redes sociales compartiendo contenidos, divulgando, ¿no? Divulgando ciencia, divulgando conocimiento, divulgando experiencia, porque hoy se necesita que el vendedor deje de ser este presentador y se convierta precisamente en un divulgador, en una persona que se sepa que sabe, ¿no? Y entonces me preguntas, Alicia, ¿cómo hacerle? Bueno, primero hay que entrar, son 3 niveles. El primero es la conciencia, darte cuenta que las cosas tienen que hacerse diferentes, que estás en una época distinta, que tu rol social es otra cosa, ¿no? La segunda es adquirir habilidades, es decir, necesitas tener nuevas, así como antes, no sé si alguien se acuerde, a ver si tú te acuerdas, Alicia, ¿te acuerdas lo que es un Rolodex? Rolodex, no, no, Bueno, no, nunca antes lo había escuchado. los viejitos teníamos estos como donde metíamos las tarjetas de presentación y le dábamos vuelta, eran como unos directorios, ¿no? Que les íbamos dando vuelta, metíamos las tarjetas de presentación en unos acetatos, y eran unas como cositas redondas que le damos la H y buscabas la H y ahí encontrabas todas tus tarjetas de presentación de la H, como ¿no? tarjeteros, vamos a llamarlo como tarjeteros. Tarjetero redondito, exactamente, ¿no? Probablemente la marca era Rolodex, ¿no? Exactamente. Entonces, de alguna manera, el escritorio de un vendedor antes era el Rolodex, el teléfono fijo y la sección amarilla, ¿no? Bueno, hoy las herramientas cambian. El fax, ¿no? El fax, maravilloso, ¿no? Hoy las herramientas cambiaron y hoy, pues tenemos las redes sociales, tenemos los videos, tenemos nuestro teléfono celular y todo esto es el nuevo arsenal del vendedor. Que tenemos que aprender a utilizarlo, así antes aprendíamos a usar el teléfono y hacer llamadas, ¿no? Claro. Oye, hay unas plataformas tan increíbles, tecnológicas, que traen muchas herramientas implícitas, ¿no? Por ejemplo, los CRMs. Ajá. El CRM trae para que puedas hacer un video, así corto de 12 minutos, de 1 minuto. Hola, soy Alicia y te quiero ayudar, mira, porque porque la capacitación, etcétera, etcétera, ¿no? Sin que le vendas, pero te estás mostrando como el especialista en el tema. Con un video de 1 minuto y lo mandas. Así es, así es. ¿Sí? Hay un riesgo ahí, Alicia. El riesgo es que el vendedor quiera hacer lo mismo de antes con herramientas nuevas. Es decir, ahí en esto que estás tú diciendo, y es muy cierto, los CRMs traen todas las herramientas, sin embargo, el vendedor no las sabe usar. Fíjate, yo el ejemplo que doy es me dan un teléfono de última generación y el vendedor clásico lo que haría sería ir a tocar la puerta con el teléfono, ¿ya sabes? Porque no sabe lo que está adentro, o sea, no sabe la maravilla de estas cosas, ¿me explico? No sabe que hoy no necesitas salir de tu casa para prospectar, no sabe que hoy la gente que compra necesitan otras cosas. Entonces, yo por ahí tengo una imagen que comparto siempre, que son unos cavernícolas en una ciudad muy moderna con sus tablets, pero pues son cavernícolas, ¿me explico? Es decir, son gente que tiene en su cabeza ideas de venta de antes. ¿Qué hay que hacer con los vendedores? Actualizarnos, es decir, entender esta manera nueva de vender, ¿no? Y entonces otra vez,
estamos en una cruzada haciendo que la mayoría de los vendedores evolucionen sus ventas. Porque, ¿qué pasa, Alicia? Lo que no queremos que suceda es que empiece el vendedor a perder su trabajo precisamente porque no está actualizado, porque no sabe cómo hacerlo y empiece a llegar una ondanada de personas que sí lo sepan hacer, ¿no? Que sí tengan esta nueva manera de ver las ventas y de repente pues hay una sustitución muy grande que incluso socialmente afecte, ¿no? En pérdidas de trabajo, en falta de resultados de las empresas, etcétera, etcétera. Es un fenómeno social muy interesante. Las ventas están metidas en lo más profundo de la sociedad. Las ventas, a través de las ventas, bueno, creo que todos, no hay una persona que se salve de ser afectado por las ventas. Y entonces, ahí lo que nosotros estamos buscando es precisamente acercar estas herramientas y hacer que los vendedores conozcan cómo enfrentar estos nuevos tiempos. Julio, pues estamos ya en la recta final de nuestro foro. Nos comenta María Aguirre. También influye el tema de las personas que lo realizan de forma ilícita. No es conveniente comprar a quien no conoces. Hombre, María, eso es un comentario maravilloso lo que estás haciendo. Qué bárbara, hasta parece que ya leíste mi libro. Sí, a ver, hoy pasa otra cosa muy importante. Esto que dice María es bien interesante. Las marcas no son suficientes, Alicia. Es decir, no es que no confiemos en las marcas, sino que las marcas ya no son suficientes. Hoy, por ejemplo, todos sabemos que una computadora Dell, ¿no? Es una muy buena computadora, es una computadora que funciona, pero la vas a comprar donde tengas un poquito de confianza, es decir, vamos a pensar en Liverpool y el Bazar de Lomas Verdes, ¿no? Les puedo contar un caso de un amigo que compró una computadora, la misma computadora, un poquito más cara, bueno, un muchito más cara en Liverpool, por la confianza que le da el vendedor. ¿Qué está pasando en estos tiempos? Están pasando cosas que antes no sucedían. Antes la confianza que teníamos era ciega, ¿no? Y hoy el consumidor sabemos que muchas veces pues nos mienten, ¿no? Hoy sabemos, antes en mi época oíamos a Jacobo Zabludovsky y si decía Jacobo que Julio Lozoya era lampiño, ¿no? Pues Julio Lozoya era lampiño y no había duda. Hoy no, hoy ya no creemos, hoy es muy importante el prestigio que tenga el vendedor. ¿Por qué? Fíjense, lo verbaliza la gente. Oye, ¿cómo sé que eso sí es de él? Hoy más que nunca el prestigio, la reputación y lo que llaman las nuevas generaciones la marca personal de los vendedores es vital para el éxito en las ventas. Entonces, ya no se puede dejar esta tarea en manos de marketing, ¿no? Ya no se puede dejar esta tarea en manos de las agencias de publicidad. Cada uno de los vendedores debemos de aprender a generar esta confianza, a generar este prestigio y esta reputación muy importante que tenemos que aprender, aquilatar, entender y saber llevarla en favor de nuestras ventas, ¿no? Bien, María, muy buen comentario, la verdad. Bueno, pues muy bien. Julio, pues llegamos al final de nuestro foro y no nos resta más que agradecerte a ti, por supuesto, a nuestro auditorio, que martes con martes nos siguen. Entonces, un fuerte abrazo, muchísimas gracias nuevamente. Te agradezco muchísimo, gracias. Hasta luego.